versículo 8. San Lucas capítulo 15, verso 8. Y en esta noche nuestra predicación se titula El poder de una palabra fructífera. El poder de una palabra fructífera. San Lucas capítulo 15, verso 8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Amén y amén. Gloria a Dios. El poder de una palabra fructífera. Yo quiero preguntarle a usted si alguna vez en su casa usted ha vivido desorden. Yo creo que todos hemos vivido desorden, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta el desorden? ¿A cuántos les gusta el orden? Ahora pregunto, ¿a cuántos les gusta trabajar por el orden? ¿Y a cuántos les gusta trabajar por el desorden? Es más fácil desordenar que ordenar. Cuando uno llega a la casa es más fácil descenderla. A ti te fascina descenderla, pero no te gusta atenderla, ¿verdad? Cuando llegas a tu casa no te fascina que te sirvan los alimentos, pero no te gusta lavar los platos, ¿verdad? Hay casas, y yo sé que esto nos ha ocurrido, hay empresas, hay lugares tan desorganizados que cuando usted necesita algo, usted revuelca media empresa, revuelca media casa y no encuentra lo que necesita. ¿A cuántos les ha ocurrido que por el desorden buscan los lentes y los tienen puestos? ¿A cuántas mujeres les ha pasado que buscan el niño y lo tienen en los brazos? ¿A cuántos nos ha ocurrido que buscamos las llaves del carro y las tenemos en el bolsillo de la camisa? Y desesperados, ¿quién me cogió las llaves de la moto? ¿Quién cogió las llaves del carro? Y cuando nos vamos y los muchachos, esos pobres muchachos revuelcan toda la casa. Y el papá, aquí estaba. ¿Verdad? ¿A cuántos no tenemos ese chifonier o esa mesita de noche que usted abre un cajón y mete todo lo que caiga ahí? Y uno va y abre cajones y encuentra pastas de la abuelita, remedios, cucharas, tenedores, corta uñas, disfraces, un reguero de cosas que hasta cuando uno se pone a organizar, uno dice, oiga, ¿y esta uña qué hace aquí? ¿Ah? ¿Quién metió esta media aquí? Llevaba 3 años buscando esta media del perrito de alma tan mira y le apareció. ¿A cuántos les ha pasado que por el desorden lo coge a uno la tarde y uno llega como empresario a trabajar, tiene una reunión, tiene una cita y preciso el día que tiene una cita necesita las medias de color caqui porque se va a poner el pantalón blanco? Y entonces por el desorden usted va y busca y no encuentra esas medias y le toca ponerse una de una y otra de otra por el desorden, ¿verdad? Porque hay desorden. En el desorden no podemos encontrar, no podemos ver. Por eso vemos aquí en la palabra de Dios que dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y después barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Cuántos empresarios no han despedido servidumbre porque se les perdió algo? Y después de despedir al siervo o al empleado, al cabo de un año les da por hacer un buen aseo en la empresa y encuentran eso que se había perdido. ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque hay desorden. Y mientras no haya claridad, mientras no haya luz, nunca podremos encontrar el camino del orden. Y vamos a ver hoy 3 elementos, 3 aspectos importantes que nos menciona la palabra de Dios para poder disfrutar de una palabra fructífera. Y es, primero, que debemos tener claridad, que debemos tener
tener luz y que debemos barrer la casa en esta maravillosa noche. Si tu hogar, si tu empresa, si tu familia está en desorden, déjame decirte, mi amado hermano, que se van a perder muchas bendiciones, se van a perder muchas cosas, porque mientras haya desorden, hay oscuridad, y donde hay oscuridad, hay mortandad, y donde hay mortandad, hay escasez, y donde hay escasez, hay necesidad, y donde hay necesidad, hay angustia. Y cuando está la angustia, no hay paz. Y cuando no hay paz, entonces vienen los problemas, las dificultades y las malas decisiones. Así es de que a partir de hoy, mis amados empresarios, mis amados hermanos, necesitamos la luz, la claridad de la presencia de Dios en todos nuestros asuntos, en todos nuestros negocios, en nuestra casa, en nuestra empresa. Que la luz de nuestra empresa sea su palabra. Por eso la palabra de Dios dice: oh, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo tengo la palabra de Dios como fundamento, como eje central de mi hogar, como eje central de mi empresa siempre tendrá claridad y mi empresa siempre caminará de acuerdo a los principios, a los estatutos divinos. Mientras la luz que la palabra de Dios esté en mi hogar, yo tendré claridad y podré ver las cosas, podré encontrar lo que necesito, porque la luz, esa lámpara es la que me guía y es la que me lleva a recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí, para mi familia, para mi empresa y para todo lo que yo necesito. Únicamente esa luz, esa claridad no la puede dar la palabra de Dios. Pero vemos hoy en día que el empresario viene a la iglesia y únicamente recibe esa lámpara y esa luz en la iglesia, porque nunca el empresario lee la palabra de Dios en su empresa, nunca la lee en su casa, nunca la lee en su negocio, nunca la lee con sus empleados. Únicamente vienes y buscas la lámpara en la iglesia, pero cuando te vas, tu empresa está llena de oscuridad, pero cuando te vas, tu casa está llena de oscuridad. Y mientras la palabra no sea la que te rija a ti, a tus empleados y a tu familia, habrá desorden, y el desorden trae caos. Así es de que, mis amados empresarios, necesitamos que la palabra de Dios sea el eje central de tu empresa. Tú no te puedes avergonzar de la palabra de Dios. Empresarios que cuando están con su jefe no hablan del Señor, no hablan de su fe, porque le tienen miedo, porque le tienen temor y piensan que si le hablan de Dios, que si le hablan de la fe, que si le hablan de las cosas de Dios, esa persona se va a burlar de ti, porque ellos son personas que piensan únicamente y confían en lo que puede hacer su razón, su conocimiento. Pero cuando nosotros llevamos la palabra de Dios al lugar que sea, al personaje que sea, a la persona que sea, y sabemos que nuestra luz, que nuestra guía es la palabra de Dios, es la que nos lleva a bendición, entonces vamos a tener un camino alumbrado. Y si tu camino está alumbrado, entonces prepárese, mi amado hermano, para las grandes bendiciones que Dios tiene para su vida, para sus negocios, para su empresa, para recibir las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Pero mientras tú no utilices esa lámpara que es la palabra de Dios en todos tus asuntos, habrá oscuridad, y entonces habrá desorden, y entonces habrá dificultad, y entonces la palabra no será fructífera. Porque puede haber en este lugar, Dios puede utilizarlo para darte palabra fructífera, pero no depende de ti que esa palabra produzca fruto en ti, depende de ti, no de mí, ni de Dios. Dios ya lo decidió, Dios ya me lo entregó a mí, Dios te lo está dando a ti. De ti depende que esa palabra fructifique o no fructifique en tu vida, en tu empresa y en tu familia. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa. Me gusta mucho el pasaje de San Lucas capítulo 5, en donde están los apóstoles, pero todavía no son apóstoles. Está Pedro, todavía no ha sido llamado por Dios, es Pedro el pescador. Y dice la palabra de Dios que están allí sentados lavando sus redes, organizando sus redes. Y dice la palabra de Dios que había una multitud. Y dice que el Señor Jesucristo se quedó mirando las dos barcas.
pero solamente escogió uno. Diga conmigo, Dios observa varios, pero solo escoge uno. Dios no se montó a las dos partes. Dios no está en todas las empresas. Dios no está en todas las iglesias. Dios no está en todos los pastores. Dios no está en todos los que dicen predicar la palabra. Dios está con los que ha escogido para que caminen a la luz de su palabra. Porque hay mucha gente que utiliza la palabra de Dios, pero no caminan a la luz de ella, sino que la utilizan para llevar a otros a perdición. Y el Señor se quedó fijamente mirando la barca, las dos barcas. ¿Por qué miró la de Pedro? ¿Por qué no miró la otra? Yo siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué no escogiste la otra? ¿Por qué la de Pedro? ¿Saben por qué la de Pedro? Porque Pedro era un hombre organizado. Pedro era de un carácter y de un temperamento fuerte. Y si usted examina el carácter, el temperamento fuerte de una persona, siempre es una persona organizada. Y Dios le fascina a la gente organizada. Porque Dios con el organizado puede hacer grandes cosas. Dios con un desorganizado no puede hacer nada, porque todo lo que le dé lo va a perder. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Cuando el Señor Jesucristo llegó y miró las dos barcas, dice la palabra de Dios que Él estaba ahí lavando sus redes, organizándolas, aunque no hubiera pescado nada. Era un hombre organizado. Y el Señor se montó a esa barca y lo primero que le dice a Pedro es: saca tu barca de la orilla y apártala de tierra. ¿Qué significa y boca mar adentro? ¿Qué significa apartar nuestra barca de la orilla? Apartarla de la tierra. ¿Qué tipifica apartar nuestra empresa de la tierra? Apartar nuestra casa de la tierra. El Señor por eso dice: estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Tú estás en medio de un conglomerado de comerciantes, de empresarios, de políticos que no caminan a la luz de la palabra, que caminan en sus razonamientos. Y aquí hay empresarios que han dejado ahogar la palabra de Dios, han sido debilitados en la fe y han permitido que los razonamientos humanos te roben la bendición de Dios. Tú vienes aquí a la iglesia y la Biblia dice que la palabra viene por el oído. La iglesia está llena de gente que oye palabra, pero la palabra no fructifica. Nada sacamos con venir a 7 cultos, a 7 ayunos. Si tú te llenas aquí de palabra y sales allá afuera con la semilla y permites que tus amigos te llenen tu cabeza de razonamiento y te hagan perder la semilla de fructificación, y tú contento salgas diciendo: Dios me dio una palabra, me la dio a través de su profeta, voy a prosperar, voy a fructificar, voy a ser bendecido, este es el tiempo de mi bendición. Y ese personaje le dice que usted está volviendo loco. Todo es la Biblia, toda la palabra de Dios. Dios sí la va a hacer fructificar. ¿Cuál palabra la va a hacer fructificar? Y usted empieza a pensar: oiga, sí, yo qué es lo que estoy pensando, yo qué es lo que estoy diciendo, yo lo que necesito es doblar mi trabajo, yo lo que necesito es meterle más horas, dejar abierto más tiempo. Eso es lo que me toca hacer. ¿Qué palabra me he hecho parte? ¿Y qué permitiste? Que el enemigo te robara la palabra. Mira el que está a su lado y dígale: ¿cuántas palabras has permitido que el enemigo te robe? ¿Cuántas? Miren, mis amados hermanos, si nosotros permitiéramos que toda la palabra que Dios nos ha dado en este altar fructificara, no estaríamos en las condiciones en las que estamos. Examínese cuánta palabra nos ha dado Dios a través del altar, de los siervos, de los profetas, de sanidad, de bendición, de prosperidad, de que es el tiempo de la bendición, de la gloria, de multiplicación, de fructificación. ¿Y qué está pasando? Sales de aquí y permites que el enemigo, que los afanes del mundo, que las riquezas inciertas
que el afán de prosperar en tus fuerzas ahogue la semilla de la palabra. Démosle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y el Señor no solamente le dice apártala de tierra, sino que le dice ponga mar adentro. O sea, le dijo póngase a trabajar ahora sí. Si yo voy contigo, ya que yo estoy en la barca, me has obedecido. Y vamos a la luz de la palabra, ahora sí, ponga mar adentro. ¿Qué significa bogar mar adentro? Mi hermano, que usted puede meterse en los negocios más grandes sin tener dinero. Que usted puede meterse en las cosas más grandes sin tener la plata. Pero desde que en su barca haya obediencia, esté la luz de la palabra y está el Señor Jesucristo, mi amado hermano, y vaya usted de una palabra únicamente es cosecha, cosecha y cosecha. Pero eso no es fácil, eso no es para todo el mundo, es únicamente para aquellos que verdaderamente creemos en la palabra de Dios, nos aferramos a sus promesas. Ustedes saben cuánto vale la pantalla que tienen que colocar aquí, más de 40, 50 millones de pesos. Ustedes saben cuánto vale la tarima que queremos poner aquí, más de 50 millones de pesos. Ustedes saben cuánto vale el sonido que queremos poner aquí, más de 70 millones. Mejor dicho, necesitamos 300 millones para 3 cosas. Pero Dios ya nos dio la palabra. Y ya la vemos, ya la sentimos, ya la podemos ver, ya la podemos sentir, ya la podemos palpar. Y en el bolsillo de nosotros está ese dinero. Está en el bolsillo de la bendición que Dios ya nos entregó, mis amados empresarios. Démosle un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Y me gusta que cuando el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro, Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. ¿En la palabra de quién? ¿Y tú en cuáles palabras te las pasas caminando? En las tuyas. No puedo, no hago, es imposible, no puedo lograrlo, soy perezoso, soy flojo, no tengo estudio. Dios, ¿cómo me va a usar a mí? Dios, ¿cómo me va a prosperar? ¿En qué palabras caminas tú? En las tuyas y en las de tus amigos, en las de tu familia. Sí, mi papá me dijo que yo nunca iba a ser profesional. Sí, mi papá me dijo que yo nunca iba a poder ser grande en el ministerio. Sí, mi papá me dijo que yo era un don nadie. ¿En qué palabras caminas? ¿En las tuyas, en las de los demás o en la palabra de Dios? Aquí siempre decimos en las de Dios. Pero llega el momento de caminar en la palabra del Señor, en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Y yo quiero decirte de parte de Dios, si usted tuvo pantalones para meterse, recibir a Cristo en su corazón y cambiar de vida, usted también tiene que tener pantalones para creerle a las promesas de Dios. Con los mismos pantalones que nos metimos a recibir, a seguir al Señor, con esos mismos pantalones creámosle. Si ya nos metimos, mis amados hermanos, creámosle todas sus promesas y recibamos esa bendición que Dios ya declaró, que Dios ya declaró para nosotros. Y Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Y dice, y al momento, al instante, las redes se llenaron. No dice, después de 2, 3 años, y al instante, las redes se llenaron. Únicamente necesitamos un instante, pero eso únicamente lo conseguimos cuando aprendemos a caminar en la palabra de Dios. Si Dios dijo, si el profeta dijo, yo digo que así es. Por eso la palabra de Dios dice, creed en mí y estaréis seguros. O sea, tenga paz de que nada malo suceda. Creed a mis profetas y seréis. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando te damos palabra aquí de prosperidad y hablamos aquí de prosperidad, de bendición, y gente que dice, prosperidad, ¿de dónde? Supieran la pobreza que vive. Pues mis amados hermanos, yo vengo de la pobreza, yo vengo de la necesidad, yo vengo de la escasez, yo vengo de no hay.
Yo vengo de allá. Yo no vengo de cuna de oro. Yo vengo de allá y vengo de disfrutar de las promesas de Dios. Por eso, mis amados hermanos, únicamente es caminar en esa palabra, en la palabra que Dios ya nos dio, que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado específicamente. Y usted diga: Señor, en tu nombre echaré la pena. En tu palabra dice que yo soy próspero. En tu palabra dice que yo soy bendito tuyo. En tu palabra dice que bienes y riquezas hay en mi casa. En tu palabra dice, mi Rey maravilloso, que por la fe el justo vivirá. En tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios de multiplicación, que tú eres un Dios de grandeza, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de cosas grandes. En tu palabra, no en tus palabras, porque nuestras palabras son vanas. No hemos aprendido a hablar. Todavía hay malas palabras en tu boca. Todavía hay malos pensamientos. Todavía hay groserías. Todavía hay enojos, contiendas. Todavía hay disensiones. Cuando le ocurra eso, mi amado hermano, cierre la boca, hermano. Cierre su boca. Si la palabra que usted va a soltar no va a ser una palabra a la luz del Señor Jesucristo. Que cuando venga la duda, la incertidumbre, y usted vaya a decir: no hay, muérdase la lengua 10 veces. Y si le quedan ganas de decirlo, díganlo después. Muérdase la lengua y usted va a decir: no. Sí, ay, Señor, porque tu palabra dice que soy tu hijo y todo lo tienes para mí. Si yo siendo malo doy buenas dádivas a mis hijos, ¿cuánto más me darás tú a mí, Señor? Gracias, Padre de la gloria, porque sí hay. Gracias porque hay en abundancia, Señor, porque tú todo lo das, mi Rey maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Déjame un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa. Porque el Señor Jesucristo es el Señor de los tiempos. Miren lo que le dice el Señor a sus discípulos. Están los discípulos reunidos y el Señor les dice: ustedes dicen que no es tiempo de cosecha. Y yo les digo: alcen sus ojos y miren, porque la cosecha está lista y los campos están blancos para cegar. En la razón de los discípulos, de acuerdo al tiempo de la razón, no era tiempo de cosecha. Ellos eran sembradores expertos. Pero Dios no se mueve de acuerdo a la razón y a los tiempos. Él es el dueño de los tiempos. Y el Señor le dijo a los discípulos: alcen sus ojos, este es el tiempo de la cosecha. Aquí hay muchos empresarios que dicen: no, este no es el tiempo de las ventas. Mi tiempo de vender es diciembre. Bueno, entonces su Dios es vender chismes, porque solo tiene para darle en diciembre, pero lo deja marcando hambre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y en cambio yo tengo un Dios que es el dueño de los tiempos y tiene para darme en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Él es el dueño de los tiempos. Y yo te digo, este es el tiempo de las ventas, este es el tiempo de la fructificación. No es diciembre, no es una fecha en especial. Mire que nosotros muchas veces nos convertimos en agüeros y costumbres. Es que en Navidad es el tiempo que yo me desquito, dicen algunos comerciantes. Yo no vendo nada de enero a noviembre, ya lo digo, y eso tiene. En diciembre me desquito. Muchos pastores que dicen: a la iglesia no viene nadie, pero en Semana Santa se me va a llenar. Porque en Semana Santa la gente busca de Dios. Bueno, en Semana Santa llena y todo el resto del año vacío. Porque caminas en tus tiempos. Pero cuando aprendemos a caminar en los tiempos de Dios, el Señor dice: hay cosecha cuando el hombre dice que no hay. Y no es por tu producto, ni por la marca, ni por la fecha. Es por la palabra que Él ya nos dio. Por caminar en esa palabra, por creer esa palabra, por aferrarnos a esa palabra. Y si Dios te dice hoy: alza tus ojos y mira,
es tiempo de cosecha, los campos están blancos para cegar. Mi amado hermano, yo creo que este es el tiempo de la cosecha, de la bendición, de recoger en granero, de recoger sobreabundantemente, de prosperar, de bendecir, de crecer, de multiplicarnos, de extendernos, de abrir más iglesias, de abrir más empresas. Este es el tiempo de la cosecha. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque Colombia esté en caos, aunque estén haciendo paros, aunque boten la leche, aunque pasen miles de cosas, mi amado hermano, yo tengo el Dios que es el dueño de los tiempos y Él hace como Él quiere. Y Él determinó su bendición sobre mi vida y nada ni nadie la puede cambiar. Nada ni nadie la puede cambiar. Nada ni nadie la puede cambiar. Él es el dueño de los tiempos. Alza tus ojos, las ventas ya están listas. Así es de que, mis amados hermanos, cuando nosotros creemos a Dios, rompemos los esquemas y aprendemos a confiar en el Dios de los tiempos. Por eso su palabra dice que Él es el Dios eterno. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo que bendijo a Pedro, el mismo que bendijo a Abraham, el mismo que enriqueció a Jacob, el mismo que enriqueció a David, el mismo que bendijo a Daniel, el mismo que puso a estos hombres en eminencia, en grandes lugares. Ese mismo Dios desde este tiempo, y es el mismo Dios que ha determinado grandes cosas y aún mayores que las que hizo con ellos para los que le creamos a su palabra y caminemos sosegadamente en la palabra y nada ni nadie nos mueva, si hay o no hay, si hay mucho o hay poquito, si este se burla o no se burla, si este dice que sí o no, si el presidente dice que no, si el presidente dice que hay paro, si estos hacen lo que hagan. Mi bendición depende de la palabra que Él me dio, no del gobierno, no del Estado, no de las empresas. Mi bendición depende de Dios, de la palabra que Él me dio. Vamos a ir, no lo vamos a leer, en Primera de Reyes 17, el profeta Elías, me fascina este profeta. Yo creo que si usted diría, ay Señor, ojalá se me apareciera el profeta Elías y me profetizara. Yo le apuesto que se le aparece y usted no cree en la palabra. El profeta Elías en Primera de Reyes 17 dice la palabra de Dios que este profeta fue al rey Acab y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá ni aún caerá rocío hasta que no lo diga yo por mi boca. ¿Y qué pasó? Así fue. Cuando empieza a llover, usted dice, ¿qué es lo primero que usted dice? Es va a llover. No. Tenía que llover, se profetizó. Empezó a llover y que usted diga, en el nombre de Jesús, yo ordeno la lluvia cesar y llueve la lluvia. El profeta dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá sobre este territorio, ni aún caerá rocío. Y decirlo en el nombre de Dios, hasta que yo lo diga por mi boca. Eso es mucho poder. ¿Dónde estaba el poder? En la palabra fructífera. Fructífera. Y así fue. Después el Señor se le aparece a Elías y le dice: Elías, ve a Sarepta, porque le he ordenado a una mujer que te sustente. Otra palabra, y Elías te hizo, obedeció. Imaginen que le digan a usted: oiga hermano, una viuda lo va a bendecir a usted. Y usted dice: pero una viuda, imagínese, con hijos, sin esposo, estará sin trabajo, ¿y cómo me va a poder ayudar a mí? Todo lo que Dios le decía a Elías, ¿qué hacía Elías? De una vez, a caminar en la palabra. Y se fue Elías para saber, que dice la Biblia que estaba una mujer ahí colocando unos leñitos. Y el profeta le dijo: mujer, dame ese vaso de agua. La mujer se lo dio. Y después la mujer siguió, se fue, y el profeta le dijo: mujer, dame un pan. La mujer le dijo: vive Jehová, cuya presencia estoy, que no tengo pan. Lo único que me queda es un poquitico de harina y un poquitico de aceite. Y imagínese que es lo único que voy a ir a preparar a cocinar, porque quiero que mi hijo y yo por última vez comamos y muramos.
se imagina esa mentalidad? Que uno por última vez, vamos a comer, papito, Dios te bendiga, fue un placer conocerte, vamos a morir los dos. Imagínense que usted diga a su familia, bueno, el Señor es bueno, es grande, por última vez disfruten de este pollito asado, porque vamos a morir. Eso le dijo la vida del profeta: es lo único que tengo, voy a comérmelo conmigo y vamos a morir. Qué fe tan negativa. ¿Cuáles eran sus palabras? Negativas. Y el profeta le dijo: no, Señor, esa torta es mía. Dios me mandó aquí porque esa tortita es mía. Esa torta es mía. Imagínense, ahí sí es que peor se iba a morir esa mujer, porque con la tortita iba a vivir otro ratito más. Y entonces yo me preguntaba y le decía: Señor, ¿por qué cuando el profeta le pidió el agua y en ese tiempo había sequía, ella se la dio de una? ¿Y por qué cuando él le pide la tortita, ella pone tantos pretextos? ¿Por qué no puso los mismos pretextos con el agua? Porque el agua, sí, estaban en sequía, pero siempre que va a haber una sequía, uno se prepara y guarda agua, ¿verdad? Ella tenía agua, ¿sí? Y el vasito de agua que le sobraba. Pero, en cambio, la tortilla no, era el único poquitito de harina y aceite. Y muchas veces nosotros, empresarios, nos parecemos a esa vida. Le damos a Dios lo fácil, le damos a Dios lo que no nos cuesta, le damos a Dios lo que nos sobra, pero en cambio Dios piensa diferente y te dice: yo no quiero lo fácil, yo quiero lo difícil, yo no quiero lo que le sobra, yo quiero lo que le hace falta, yo no quiero lo que no pesa, yo quiero lo que pesa. Y estamos acostumbrados a darle a Dios lo fácil, la sobra. Y tipificamos esta mujer. Pero Dios no quiere lo fácil, mis amados empresarios. Dios no quiere lo menos pesado, Dios no quiere lo menos desvalorizados, Dios no quiere que tú le des lo que ya no usas. Mire, yo he visto que la mayoría de iglesias, gracias a Dios aquí no pasa eso. La gente va y regala o ofrenda a las iglesias lo que ellos van a votar. Ay, mire, pastor, este bucaquito era de mi abuelita. Y ya lo hemos reformado como 40 veces, pero ahí se puede sentar una almita. Y el pastor, gloria a Dios, aleluya, llegó un bucaquito. Miren esa mentalidad. ¿Y qué le está dando Dios a la gente? La sobra. ¿Y qué están aceptando los siervos de Dios? La sobra. El profeta había podido decir: oiga, sí, no, ¿cómo se me da que no era así? Porque después no nos van a apuntar a mí. Después van a decir: mira, ese profeta dice que sierva de Dios quitándole la comidita a la gente. Como dicen, ese pastor quitándole la platita a la gente. A una viuda sin esposo. Y el profeta le dijo: no, señora, la torta es mía, me hace el favor. Y me la hace ahí bajo tierra, una torta terra. Bien hechecita. Y la terminó esta mujer de hacer, la terminó después de muchos pretextos y cosas, y así nos pasa muchas veces. El Señor nos pide algo: entrégame ese carro, porque te quiero dar uno mejor. Entrégame esa casa, porque te quiero dar uno. Entrégame ese terreno, porque te voy a dar uno más. Entrégame ese dinero, porque te lo voy a multiplicar. Y uno dice: Señor, pero es que el carrito, pero es que este carrito, aunque esté viejo, pues sirve, Señor. El Señor, entrégame esa tortita, porque tengo una gran torta, un gran manjar para entregar. Y nosotros a veces nos pegamos de tortitas. Y Dios, que tiene preparado grandes bizcochos. Pero bizcochos de pastel, ¿no? Ya los hombres nos hicieron contentos. Entonces, mis amados hermanos, esta mujer le entregó al profeta la torta. Y se cumplió lo que el profeta le dijo a ella: entrégamela, porque la harina y el aceite no cesarán. ¿Y qué pasó?
tristemente la palabra de la mujer se cumplió y su hijo murió. Entonces mire que en nuestra boca hay palabras de fructificación o palabras no fructíferas que nos llevan a la muerte. ¿Qué quieres tú? ¿Seguir caminando en tus palabras o aferrarte a la palabra de Dios? Y ya para terminar, en San Mateo capítulo 13, verso 3. San Mateo 13, verso 3. Dice la poderosa palabra de Dios. San Mateo capítulo 13. Versículo 3. Dice la poderosa palabra del Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando habla de ahogar, quiere decir que la palabra tiene que vida. Cuando yo puedo ahogar algo, es porque eso tiene que vida. ¿Quién ahoga la palabra? No es el diablo. ¿Quién ahoga la palabra? No somos los pastores. ¿Quién ahoga la palabra? No es Dios. ¿Quién ahoga la palabra? Tú mismo. Por el afán de las riquezas inciertas a la manera de este mundo, y por no caminar confiar en la palabra que Dios ya te dio. Por eso el apóstol, hay un versículo que me fascina y dice: no confíes en tus riquezas, son inciertas, porque hoy pueden estar y mañana no. Pon tu esperanza en Dios, que nos da todas las cosas sobreabundantemente para que las disfrutemos. ¿Saben cuál es la mayor riqueza? Verdaderamente confiar y esperar en Él. Porque cuando aprendemos a confiar y a esperar en Él, su bendición no añade tristeza. Cuando nos afanamos a hacer riquezas a la manera de este mundo, tarde que temprano también el tiempo llegará y vendrán consecuencias y dudas. Y yo no quiero estar ahí. Yo quiero confiar y esperar en la bendición que Dios ya determinó para mi vida y aferrarme a ella. Como dijo el predicador, vanidad de vanidades. Y vanidad es tener tanto y nunca disfrutarlo, y que ahora lo disfruten otros. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Dios bendiga.